Muy buenos días a todos. Es un honor para mí iniciar este programa dentro de la serie que tenemos de mujeres en diferentes ámbitos de la vida nacional, de las diferentes actividades de la sociedad. Y el día de hoy tendremos a las mujeres en la diplomacia, que es un espacio particularmente querido para mí después de tantos años en el servicio exterior y con tres grandes amigas además, la embajadora Fajer, la embajadora Heréndira Paz y la embajadora Ana Paula Barbosa. Así que tenemos un elenco de lujo, se los puedo garantizar, y promete ser un programa creo que particularmente atractivo, porque además es un área poco conocida, hay que decirlo, en el país. En general la diplomacia es un poco misteriosa para muchos ciudadanos, pero en el caso del papel de la mujer en la diplomacia quizás lo sea un poco más. Voy a presentar brevemente la semblanza de cada una de ellas para que ustedes las conozcan y luego procederemos ya al debate y a la discusión de los temas principales de la mujer en la diplomacia. Empiezo presentando a la embajadora Heréndira Paz. Ella es doctora, embajadora en retiro y fue miembro del Servicio Exterior Mexicano por más de 35 años, aunque su fisonomía no lo represente. Ella estuvo 35 años en el Servicio Exterior. Es actualmente docente del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos de Seguridad y Defensa Nacionales, licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, con maestría en Seguridad Nacional por el Colegio de la Defensa y doctora en Defensa y Seguridad Nacionales por el Centro de Estudios Superiores Navales. Fue embajadora de México en Filipinas y en Venezuela, así como titular del consulado en McAllen, Texas. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ocupó diversos cargos como directora general para el Sistema de Naciones Unidas y directora general de organismos económicos regionales y multilaterales. Fue coordinadora de asesores de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe y asesora de la Secretaría de Relaciones Exteriores en 2 administraciones, entre otros cargos. En el exterior también fue delegada en la misión permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza. Muy bienvenida, Heréndira, y gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique. Presento también con muchísimo gusto a la embajadora Ana Luisa Fajer. Ella es de las tres, la única que está en este momento en activo. Tenemos una reserva nacional de talento, como ven ahí guardada. Ana Luisa ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1993 y ascendió al rango de embajadora en marzo de 2018. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cuenta con estudios de maestría en África por el Colegio de México, que ya lo veremos. África ha sido una de tus grandes pasiones, Nanette, a lo largo de tu vida. Gran pasión. En la Cancillería ha sido directora general para África y Medio Oriente y directora general para América del Norte. En el exterior se ha desempeñado como cónsul en Minnesota y embajadora de México en Sudáfrica, concurrente ante 11 países del sur de África. Fue coordinadora de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales del Instituto Nacional de Migración y directora general del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Tiene experiencia docente en la UNAM, el ITAM, la Universidad Iberoamericana y la Universidad de California en Santa Cruz. Coordinó el primer número de la Revista Mexicana de Política Exterior sobre África y ha escrito diversos artículos sobre política exterior, Medio Oriente y mujeres en Sudáfrica. Actualmente es la jefa de Cancillería en la Embajada de México en Estados Unidos, con sede en Washington. Finalmente, Ana Paula Barbosa, diplomática de carrera con rango de embajadora en licencia. Subrayo eso porque esperamos ya su regreso a las filas del Servicio Exterior próximamente. Desde noviembre de 2022 funge como directora de política pública de Amazon Web Services en México. Previo a este encargo fue directora de asuntos corporativos para América Latina de Coca-Cola FEMSA y directora de relaciones institucionales de Fomento Mexicano. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en diplomacia y leyes por la Fletcher School of Law and Diplomacy, en la que fue becaria de la Fundación Ford y de la Organización de los Estados Americanos. Es asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 97, ha estado adscrita a las embajadas de México en Estados Unidos, Canadá y en la misión permanente ante las Naciones Unidas, donde tuvimos el gusto de compartir unos buenos años. En la Secretaría de Relaciones Exteriores se desempeñó como coordinadora general de asesores y jefa de oficina de la Canciller de la República. Fue la primera mujer miembro del Servicio Exterior Mexicano en asumir dicho cargo. Previamente,
Fue directora general para Naciones Unidas y coordinadora de asesores del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Asimismo, fungió como asesora y directora para la cooperación antidrogas México-Estados Unidos en la Dirección General para América del Norte. Como verán, tenemos una baraja fantástica para poder bordar prácticamente cualquier tema nacional y mundial, pero nos vamos a enfocar el día de hoy en lo que es el corazón del panel, que tiene que ver con las mujeres en la diplomacia. Y me gustaría preguntarles, las preguntas irán a las tres para que las respondan cada una de su punto, desde su ángulo. Y en la primera pregunta empiezo con Eréndira, en el mismo orden que lo hicimos ahora. ¿Cuáles serían los principales obstáculos de las mujeres diplomáticas en comparación con los hombres? ¿Hay, digamos, especificidades, obstáculos, dificultades, incluso estructurales, distintas para las mujeres diplomáticas que para los hombres, Eréndira? Mira, yo creo que hay algunos retos particulares que tienen que ver con la condición de ser mujer. Ser mujer implica tener un sexo, tener un género, tener atenciones especiales para seres únicos que son los hijos. Y la condición de ser madre en el Servicio Exterior Mexicano implica dos tareas fundamentales de tiempo completo: el ser miembro del Servicio Exterior y ser madre, o sea, y tienes que equilibrar esa situación. Simultáneamente, nuestra carrera... Y de hecho son dos tareas, ser madre y ser diplomático, que son 24/7, porque Exactamente. ahorita Nanette está aquí platicando con nosotros, pero no deja de ser embajadora de México en Estados Unidos. Así es. ¿Ya? Y un domingo a las 4 de la tarde sigue siendo embajadora. Así es. Sí, Igual que de ser madre también. Adelante. Y nos tocó, por ejemplo, cuando tuvimos que que actuar como miembros del Consejo de Seguridad en calidad de Estado no permanente, miembro no permanente, pues era sábados, domingos, días festivos, de madrugadas y tal. Fue una experiencia que compartimos tú, Enrique, Ana Paola y yo en momentos muy específicos de cambios a nivel mundial, ¿no? Entonces, esta atención que te requiere el ser diplomática es absolutamente particular, requiere un compromiso y una dedicación absoluta como persona, sin importar a ti la condición de mujer. O sea, tus tareas y todo lo demás que conlleva el ser mujer se hacen de alguna manera a un lado para dar prioridad a la representación de México, que es una responsabilidad de muy, muy alto nivel. Creo que ahí la dejo para dar paso a las colegas. Nanette, ¿qué Gracias. tienes tú? ¿Cuáles serían los obstáculos principales para las mujeres diplomáticas a diferencia de los hombres? O los retos, por decirlo de otra Claro. manera. Bueno, yo veo dos tipos de retos: los históricos, que son los endémicos propios del tema de la lucha por la igualdad, el ser mujer, como dijo Eréndira hace un momento, o esta cultura que no permea las resistencias que hay, y que eso nos impacta automáticamente a las mujeres en la diplomacia, por naturaleza, digamos. El otro es el ¿Te institucional. refieres, perdón que te interrumpa, y te refieres en esa parte a posibilidades de ascenso, diferencias salariales? Todavía no, o sea, son como las distintas etapas. Hay una parte que es histórica, como endémica, esta que ha llevado a las mujeres a luchar por la igualdad per se, que les impacta a todos los sectores, ¿no? Que nos impacta a todas por ser mujeres, en donde nos desempeñemos. Y eso nos impacta directamente como mujeres diplomáticas. Ahora, ya en la institución, en la Cancillería, ahí ya entra el tema del ejercicio de la diplomacia, el ejercicio de la diplomacia bilateral, de la diplomacia multilateral y de la diplomacia consular. Y ahí vemos claramente obstáculos, además de los que dice Eréndira, que sí, sin duda, ser madre y ser mujer, ser madre y ser profesionista y ser diplomática y tener un cargo alto en el servicio exterior, ya sea en la Cancillería. En la Cancillería es más difícil por las horas de trabajo, que son larguísimas, por las distancias que hay que recorrer para ir a ver a tus hijos. Yo me acuerdo de mi propia experiencia
de ir, eran muy chiquitos mis hijos cuando yo era directora para África, yo tenía que lanzarme a la clase de natación, pues porque quería estar con ellos, no sé, a 45 minutos en un periférico absolutamente repleto y caótico, y regresar volada a la junta, digo, fue difícil. Yo tenía en aquel entonces jefe hombre y era una persona muy sensible, que también eso ayuda muchísimo. Tener una persona empática, flexible y abierta y pro mujer y consciente y sensible de las necesidades que tenemos las mujeres, que son muy distintas a los de los hombres. Yo incluso tuve que tomar una decisión bien dura, ¿no? En aquel entonces no había ningún apoyo, prácticamente ningún apoyo. Hoy las cosas han cambiado, pero yo en aquel entonces tuve que salirme de la Cancillería un rato, 3 años, porque mis hijos eran muy chicos y yo no quería sacrificar. Entonces, no podía. La verdad es que ahí viene el tema de conciliación, ¿no? De que tenemos que discutir ese tema de conciliar el trabajo, la vida personal, porque no todas somos mamás, pero necesitamos autocuidarnos, necesitamos atender el tema de cuidados de los niños y de cuidados de los padres y madres, porque también ahorita yo ya cuidé a mis hijos, pero ahora me va a tocar cuidar a mi madre, probablemente. O sea, sí es un tema que también es un obstáculo, porque además la carga de los cuidados sí sigue recayendo en las mujeres. Entonces, lo que habría que pensar también es ver qué herramientas de apoyo debe de tener la Cancillería. Por ejemplo, los concursos de ascenso, pues sí, también no es lo mismo para una mujer participar en un concurso de ascenso, prepararte para el concurso, estudiar, no tienes tiempo de estudiar tan fácil, digo, tus horas de sueño se reducen a 3 o a 4, más el estrés, más los hijos, en fin, sí es un tema que diferencia a las mujeres de los hombres. Si hubiera herramientas de apoyo, sería la vida más fácil. Guarderías cerca del lugar de trabajo, las salas de lactancia, las licencias de paternidad, por ejemplo, en mi época no existían, no había licencias de paternidad, ahora son de 5 días al menos, pero bueno, pues lo ideal es que se amplíen. En fin, yo ahí dejaría los comentarios. Misma pregunta para ti, Ana Paola, ¿cómo ves los obstáculos o los retos que en tu experiencia que te ha tocado vivir, que sientas que es diferente o donde los hombres tienen cierta ventaja o donde las mujeres incluso pueden tener ventajas en algunas cosas, ¿no? Pues los últimos años han sido unos años bien importantes para mí porque he conocido otros mundos. Los últimos 5 o 6 años hice una transición a la iniciativa privada y déjenme decirles que con esa poca experiencia en la iniciativa privada, quiero decirles que si bien la diplomacia sigue siendo un bastión de hombres, es uno de los lugares y de los oficios más incluyentes que hay. Sí. No quiero hacer ninguna referencia específica sobre otros ambientes o ecosistemas laborales, pero es increíble realmente pues darse cuenta que la diplomacia, las mujeres tenemos un lugar muy natural, muy orgánico, ¿no? Ahora, obstáculos, ahora lo valoro más quizá, ¿no? Yo en lo personal creo que soy una generación que me precedió una que rompió muchos techos de cristal. Creo que mi perfil también, pues Enrique fue mi jefe, Nanette, y con Heréndida hemos caminado mucho por la diplomacia y pues somos mujeres que jugamos con hombres, que sabemos comunicarnos en clubes de hombres, quizá a lo mejor poco sensibilizadas de lo que eran ciertos obstáculos o no, ¿no? Pero sí los hay. Y yo lo que te diría es que los obstáculos que enfrenta la mujer mexicana y la mujer en general en el mundo no es distinta a lo que enfrenta la mujer en la diplomacia. Creo que hay ciertas ventajas porque hay mucho más sensibilidad en nuestras cancillerías, no la mexicana en general, todos los grupos diferentes, la L, la G, la T, la B, todos, más las mujeres, creo que encuentran en las diplomacias comunidades mucho más solidarias, tolerantes, no quiero usar la palabra tolerante porque no es, pero mucho más plurales en donde todo el mundo tiene un sentido de pertenencia. Entonces yo no diría de nuevo que los obstáculos de las mujeres en la diplomacia son muy diferentes a los que tenemos las mujeres en general. Y aquí yo creo que Heréndida y Nanette los mencionaron puntualmente. Yo no soy mamá, fue una decisión muy pensada,
voluntaria, pero eso no quiere decir que en efecto necesite yo tiempo, como bien lo dijo Nanette, para pues el autocuidado. Tengo una gran pareja, ¿no? Que tenemos una relación de pares, eso es importante, pero pues quiero estar también con él. Entonces, es un tema no nada más de toda la cuota que implica ser mamá. Creo que las relaciones de pareja, independientemente del género de la pareja, cada vez son más igualitarias, pero yo creo que sobre todo la época que vivió Heréndida y Nanette, pues eran todavía mucho más exigentes. En la Cancillería, yo sí quiero decir, y Enrique fue uno de ellos, pero yo tuve los mejores jefes y las mejores jefes. Entendían muy bien las razones personales, las razones de mujer. Nosotros, el problema es que nosotros no abusábamos de esas razones tampoco, ¿no? Yo creo que Heréndida, Nanette y yo, pues trabajábamos siempre las 500 millas extras que teníamos que trabajar. Y aquí la reflexión es otra. La reflexión no es qué tanto es la mujer trabajando horas de más, sino también nosotros cómo llegamos a un equilibrio personal. Somos mujeres las tres que nos exigimos muchísimo. Yo veo en muchos ambientes ahora que yo necesito ser más cara dura y no lo soy, ¿no? O sea, a veces creo que las tres somos demasiado responsables, entonces no te atreves a decir cosas si no están bien sustentadas, cuando afuera pues hay una cantidad de gente o de hombres o de nuevo que dice un montón de cosas que nosotros no estamos. Entonces, de nuevo, estos son los obstáculos sistémicos que habló Nanette, los obstáculos que nosotras mismas nos imponemos, que creo que también eso no es menor, y no son diferentes a lo que vive el resto de la mujer afuera, ¿no? Fuera de la diplomacia. Ahora, esta no es una carrera cualquiera. Los cuatro hemos No. vivido una cantidad de cambios de país, de cambiarse de casa de aquí de la colonia Narvarte a la del Valle, es una monserga. Estamos cambiando de país, abrir cuentas de banco en el país a donde llega uno, inscribir en el caso de los hijos en las escuelas, a ajustarse a una cultura bien distinta, sentirse pues muchas veces muy aislado, porque realmente pues al diplomático, ustedes lo han vivido igual que yo, nos ven como aves de paso, ¿verdad? Como gente que no va a estar ahí. Yo me acuerdo, todavía tengo un amigo milagrosamente en Inglaterra, de mi época en la embajada, y me decía, tú y yo no podemos ser amigos. Le decía, ¿por qué? Pues porque va a estar 3 o 4 años acá, y qué tal si te aprecio mucho, te quiero mucho, pues cuando te vuelvo a ver. Entonces, las relaciones humanas son muy complejas en la diplomacia en general, y a veces acaba uno, por ejemplo, en la parte multilateral, que se va uno viendo como puertas giratorias, con algunos en Ginebra y luego en Nueva York, y te vas encontrando un poco a todo mundo, esa va siendo como tu gran familia mundial, ¿no es cierto? ¿Cómo registran esta parte de que además de ser las complejidades, ahorita Ana Paola nos decía que en otros mundos laborales a lo mejor incluso es más difícil el paso, la ascendencia de la mujer, y creo que tiene razón. Además, yo también en la parte que he estado en la IP, me acuerdo que era bastante más complicado, creo. Es más inclusivo, efectivamente, como decía ella, creo, la diplomacia. Pero ¿cómo ven esta complicación adicional? A ver, empiezo con Nanette, que acaba de hacer su transición hace, ¿qué? 2 años de Sudáfrica a Washington, ¿no? Sí, Pasaste de efectivamente. México a Sudáfrica, si estoy en lo correcto, de Sudáfrica No, de a Washington. Washington, de hecho, estuve aquí antes por Ah, año y medio y me fui ya de embajadora a a Sudáfrica. Sudáfrica. Y bueno, desde luego fue un cambio enorme, porque sí son mundos muy diferentes, pese a que los conocía en el libro, ¿no? Y desde luego por haber sido directora general para África y Medio Oriente. Sí fue llegar a un mundo totalmente nuevo, ¿no? A un hemisferio sur profundo, además, en donde, pues, no nada más el agua giraba al revés y manejábamos de otro lado. A mí no me había tocado ningún puesto en donde se manejara del otro lado. Y la gente es totalmente diferente, ¿no? Pero es el activo de ese país, es una maravilla, es un país fascinantemente complejo. Pero me tocó ir sola, ahora sí ya sin pareja y sin hijos. Y bueno, les confieso que a los 15 días me dio un ataque de pánico porque dije, ¿en qué momento yo acepté ser embajadora en un país como estos, al que amo profundamente, porque además sí es una pasión?
conocí a Nelson Mandela en México gracias a una oportunidad que me dio un jefe hombre, un subsecretario, que me puso a Nelson Mandela ahí 4 días para velarle el pensamiento. Era un país que me era muy familiar y a la mera hora que llegas y bueno, no. Yo tengo, creo, una muy buena capacidad de adaptación. Soy bastante abierta, pero no estaba exenta de miedos. Esta carrera, pues es un proyecto de vida y te puede tocar acompañada como a mí me tocó estar con pareja, estar sin pareja, me tocó estar con mis hijos chicos, adolescentes, en fin. Sudáfrica sí fue un shock, pero fue fascinante porque lo que tú comentabas de tener una familia, hasta de hacer familia en el exterior, la haces. Y yo hice una gran familia de diplomáticas y diplomáticos latinoamericanos, incluso hablando de mujeres, grupos de mujeres súper sólidos, con las mismas preocupaciones, como decía Ana Paola, de decir, estamos lejos, ahora somos familia, pero tenemos muchos sacrificios también, sacrificios de estarnos moviendo de un lado a otro, tenemos que ser resilientes, tenemos que ser adaptables, pero al final del día yo no me cambio por nadie, yo no cambio mi carrera por nada, se me hace de veras una maravilla y sí sirve mucho estar con gente como tú, diplomáticos, diplomáticas, que tienen las mismas preocupaciones. Decía Ana Paola y yo coincido totalmente. No somos diferentes las mujeres en México diplomáticas que las mujeres en Sudáfrica, que las mujeres en todo el continente africano, que puede ser muy distinto, o las asiáticas, las mujeres de Medio Oriente. Todas compartimos esas exigencias que nos hacemos, el demostrar 3 veces o 4 o 5 que sí valemos la pena como mujeres. Todo eso son denominadores comunes entre las mujeres con las que yo estuve en un país tan lejano y tan lejano en todos sentidos a México. A ti también, Herendia, te tocaron cambios pues muy, muy grandes, ¿no? De Filipinas a Venezuela, estuviste en McAllen, conociste a fondo la frontera, mundos radicalmente distintos. Yo creo que son 3 experiencias de vida y experiencias diplomáticas que prácticamente no tienen conexión más que tú. Bueno, es que tenemos que considerar que el Servicio Exterior Mexicano, los diplomáticos mexicanos de carrera, somos un núcleo muy selecto y muy chiquito de la población mexicana. Somos alrededor de 1,200 personas entre funcionarios diplomáticos y consulares y funcionarios administrativos, son las 2 ramas del Servicio Exterior Mexicano. Entonces, afortunadamente, como es una carrera y se trata de un servicio del Estado, es un cuerpo de funcionarios al servicio del Estado permanente, por ley, como los militares nosotros tenemos nuestra propia ley, pues estamos con esa necesidad de disponer de los pocos recursos humanos que hay, porque somos pocos para cubrir 86 embajadas, no sé cuántos consulados, 6 misiones multilaterales. Prácticamente igual, 80 consulados por ahí. 80 consulados. Sí, bueno, 76. somos muy pocos, entonces nos toca brincar generalmente de un lado a otro. Yo me siento muy afortunada por haber conocido las 3 grandes ramas de la diplomacia, la multilateral, la bilateral con distintos países, empecé con Estados Unidos, y América Latina, en fin, y la multilateral en tiempos de cambio. Primero en Ginebra me tocó el fin de la Guerra Fría, donde algunos países no sabían dónde ubicarse, si eran de un bloque del otro, y terminó un bloque más grande que el otro. Este tipo de situaciones que nos toca vivir a lo largo de nuestra profesión, en el ejercicio de la profesión, son de suma importancia para México y por eso, desde su origen, desde hace un poco más de 200 años, Sí. El Estado mexicano consideró que debería ser un cuerpo de carrera, un cuerpo que entienda las necesidades del país, el origen del país y el rumbo. ¿Qué hacemos estando en el exterior? Pues detectamos tendencias en sentido, con un sentido de oportunidad muy importante, cómo esas tendencias pueden beneficiar a nuestro país, pueden beneficiar nuestros objetivos nacionales, nuestro desarrollo, nuestra seguridad, inclusive nuestros temas que tienen que ver con la defensa, por supuesto. Entonces, este cuerpo tan pequeñito, que tradicionalmente ha sido pequeño, necesita ser reforzado y por eso nosotros
tenemos un tiempo de formación específica en el Matías Romero. En tu tiempo, mi tiempo, Enrique, era casi un año de formación. Y tuvimos maestros de primer nivel que escribían y publicaban libros, y luego tuvimos una rotación por diferentes partes de la Cancillería y fuimos asignados a diferentes partes del mundo. Y ese sentido de cuerpo, esa identificación, nos hace que hablemos ahorita lo mismo que como hablábamos hace 10 años, Janet, Ana Paola. Pero además es chistoso, porque como estamos rotando por todas partes del mundo, Exacto. nos vemos menos que en otras profesiones. Sí. Así es. Los contadores están en una oficina de contables y ahí se ven todos los días, pero Nanette ahorita está en Washington, yo no había tenido el gusto de verla en, pues así, Años. bueno, no te he visto en vivo en 2 años o 3, no sé. Pero hay un sentimiento de cuerpo. Pero y hay de un sentimiento de cuerpo muy fuerte, muy fuerte. Muy, Sí. muy fuerte que nos identifica Sí. y nos hace Muy comunicarnos único. muy fácilmente, ¿no? Sí, así es. Muy único. Ana Paola, ¿algún comentario sobre esto? Ahorita tengo otra pregunta fuertezona. Pues yo creo que todos los que nos dedicamos a la diplomacia, pues no hay manera que no tengamos en nuestro DNA cierta dosis de nómadas. O sea, es una decisión, al menos yo creo que el caso de las 3 que estamos aquí, que una decisión que tomamos quizá muy jóvenes, ¿no? Y con la juventud, uno obviamente no sabe lo que puede implicar una distancia en momentos en donde la familia en el país de origen está necesitada, o hay una urgencia, una emergencia. Cuando estamos tomando la decisión de sumarnos a un cuerpo de Estado como es el Servicio Exterior Mexicano, sabemos que viene con eso, vamos a estar de un lugar a otro, es algo que nos interesa, es algo que procuramos voluntariamente, en donde yo creo que se redefinen o aprendemos a redefinir los arraigos, ¿no? Los arraigos son las familias que se vienen, que nos acompañan. Los arraigos son, sin duda alguna, las embajadas de los consulados, las misiones en donde trabajamos, pues muchas veces más de 8 horas cuando estábamos en países en que no debemos trabajar tanto, pero se vuelven una familia. Son unos arraigos que uno va reconceptualizando a lo largo de la vida. Yo creo que uno de los grandes regalos que me ha dado la diplomacia y sobre todo la multilateral es lo que tú mencionabas hace rato, Enrique. Uno se encuentra con amigos, con colegas en, no sé, en Naciones Unidas en Nueva York, en la cancha, y realmente se vuelven grandes amigos que si uno tiene la suerte de poder servir en otras sedes multilaterales, nos los vamos a encontrar, ¿no? Y generalmente esta gente luego regresa a sus capitales y forman parte del grupo que toma decisiones. Entonces, al final, de nuevo, son estos arraigos que uno va redefiniendo, y a lo mejor podemos ver a veces con mucho más felicidad a la amiga belga con la que negoció y nos peleamos por una coma, ¿no? Que a lo mejor a la prima que tenemos en Pachuca o en Coatzacoalcos, de donde yo soy, y a lo mejor no la quieres ver. Entonces es una redefinición de vidas muy, muy, muy importante. Ahorita recordaba 2 cosas. Recientemente, justo entrando a un nuevo trabajo, me preguntaban como una pregunta complicada, que si me importaba viajar para temas de trabajo. Yo como que me volteé y decía yo, bueno, pues de eso pido mi limosna, y no porque, y no necesariamente, yo creo que todos hemos vivido comisiones en el exterior, en donde lo único que hicimos fue ir a la embajada, a veces ni comer, ¿no? Malpasarnos, dormir en un hotel que uno no sabe ya ni cuál es y regresar. Pero es algo que está en nuestro DNA, ¿no? Y yo creo que si no tuviéramos la curiosidad por entender el mundo a partir de las vinculaciones personales que también vamos generando, pues no seríamos diplomáticos, ¿no? De acuerdo. Entonces, es una gran riqueza. De hecho, uno de los valores principales de tener un cuerpo de carrera es la construcción de redes que se hacen en el mundo, porque puede emerger una crisis en determinado país y solamente los que hemos estado ahí muchos años construyendo esas redes, esas, digamos, especie de conspiraciones privadas que tiene uno con algunos otros, solamente gracias a eso y conocernos muy bien con diplomáticos de otras naciones, es como se pueden sacar a veces muchas de las crisis.
Dentro de lo que comentaba Heréndira, me gustaría apuntar de lo chico que es el Servicio Exterior Mexicano. Si no mal recuerdo, creo, el último dato que yo vi es que tenemos 3.3 funcionarios por embajada o consulado en el mundo. O sea, no es que sean unas... No. Tú estás en la más grande del mundo, Nanette. 1181 somos. Sí. 1180 te dijiste. Divídelo entre 165, sí, más o menos, pues te da 3 por ahí. Entonces, es un trabajo muy arduo para tan pocas manos y tiene uno que ser al mismo tiempo agregado cultural que promotor comercial y que analista político, interlocutor con el legislativo del país en donde está uno. Son muchas funciones en una sola persona. Y eso creo que lo hace fascinante, por lo menos a mí siempre me encantó, ¿verdad? Porque aburrirse ahí está difícil, digámoslo así, ¿no? En estos temas. Pero me gustaría entrar en una cuestión que he estado platicando antes en preparación a este webinar. Si alguna vez en la experiencia profesional de ustedes se sintieron marginadas o excluidas de negociaciones o de tomas de decisiones por razones de género. Si me permites, en el ¿Sí? ámbito multilateral es una relación muy igualitaria. Yo nunca me sentí excluida de ninguna negociación por el hecho de ser mujer. A veces hasta lo contrario. A ver, vamos a oír qué dice fulanita de tal país, a ver qué dice Heréndira de México, porque traen siempre ideas tales o cuales. Y nosotros tenemos, quiero pensar, en el servicio exterior, puntos de partida muy claros, inclusive cuando nos tocaban etapas de transición a nivel mundial, nosotros teníamos muy claro el horizonte de México y no teníamos dudas, simplemente por ser gente de carrera, ¿no? Y se va adaptando a las formas de actuar a nivel multilateral, acierto el lenguaje muy específico. Y en lo bilateral, si sentiste a veces, dependiendo del país en el que estuvieras adscrita, algún tipo de discriminación, porque la cultura de ese país no, es por el hecho machista, de ser digámoslo mujer, así, o... no. Por ejemplo, en la primera embajada que tuve, que fue en Filipinas, había una presidente mujer. Sí, sí. Exactamente lo contrario, el hecho de que fuera mujer nos llamaba a muchas cosas. Claro. Yo tuve la oportunidad de conocer muchas provincias filipinas gracias a la intervención de la presidenta, con quien había una relación respetuosa, donde pude haber sentido que se hace una interpretación muy parcial, que hubo una suerte de desventaja. Nosotros entramos a los 23 años, fui yo, Enrique, al servicio exterior de carrera y ascendimos rápido. Digamos, cuando se instauraron los ascensos por examen, yo ascendí al rango de ministro a los 32 años. Fue relativamente rápido, y si lo vemos en los términos actuales fue muy rápido. Sin embargo, me llevó casi 13 años ascender del rango de ministro al rango de embajador. ¿Por qué? Hay una diferencia. En el primero compites en condiciones de igualdad. Me acuerdo que mi último jurado para ascender a ministro estaba presidido por Bernardo Sepúlveda, y estaban Olga Pellicer, el embajador Cuevas Cancino, el embajador Chen, Miguel Ángel González Félix, etc. Entonces, ahí sí noté una cierta diferencia, como que en las interpretaciones inclusive de algunas personas, jefes en Cancillería, pues era más importante que ascendiera posiblemente un varón con menos años de servicio, quizá con menos experiencias laborales, porque era papá, cabeza de familia. Y nosotros, en nuestro caso también, digo, es una interpretación. ¿Tú crees que esa consideración de que es el proveedor, digamos, o es el papá, pasaba por la cabeza de los sinodales? De los sinodales no, por eso te digo que hasta que ascendí por examen. Pero ya para la decisión y el siguiente tramo fue embajadora. Ministro, ¿no? Ya. Ascendimos en esa ocasión, en 2006, 8 mujeres y un hombre, con una cultura muy particular. No sé si recuerdan a Ana Paola y Nanette, y que hubo comentarios algunas veces un poquito peculiares de algunos varones, ¿no? Que a mí me daban mucha risa, porque no, pues ascendieron porque son viejas, ¿no? Pero pues
pues éramos mujeres profesionales con Claro. muchísimos años de experiencia, Sí. con varias titularidades en nuestro haber. Es la única ocasión que siento que pasó eso, y por el otro lado, pues mis jefes hombres, todos, con 2 excepciones, fueron una maravilla. Y tú estás incluida en ellos, el otro es el embajador Marín, el otro es el embajador Viruegas, con un respeto por el profesionalismo de las mujeres y un reconocimiento fuera de serie. Gracias. A ver, Nanette, ¿tú te has sentido excluida o marginada en algún momento dado de negociaciones? No, solamente una sola vez por un colega del servicio exterior, que estábamos en una reunión de trabajo y yo, digo, y eso fue hace muchos años, pero sí eran puros hombres y me brincó olímpicamente En la mesa. en la mesa, y yo me quedé así como a punto de hacer un comentario sobre un tema que conocía y que tenía algo que comentar, me brincó y yo me quedé estupefacta y no fui capaz de hacer nada. Fue un shock para mí porque antes jamás me había pasado. Yo también, como Ana Paola, como Heréndira, he tenido jefes hombres maravillosos, maravillosos mentores, igual que mujeres. O sea, yo he tenido solamente, la verdad, yo puedo decir, oportunidades en el servicio exterior que he podido y sabido aprovechar, porque también hay la parte en donde eres capaz de hacer las cosas, eres mujer y eres capaz de hacer las cosas y de asumir ciertas posiciones. Pero también me acuerdo que cuando a mí, y ahí yo no sé si es un tema más bien de rango, cuando me saltó esta persona, o es por ser mujer, ahí habría que verlo o es la combinación de ambas. En fin, sí es un tema que a mí, yo padecí, a mí sí me pasó. Y otro que es muy interesante. Sí, pero puede ser una combinación, como bien decías, la puede ser una combinación del rango. Del rango más. A lo mejor se está discutiendo una cosa muy importante para México en un salón en la Cancillería y no te llaman, pero no te llaman no por ser mujer, sino no te llaman porque eres segundo secretario. Exactamente. No tienes la experiencia en el tema que se está discutiendo ahí. Puede ser. Eso yo creo que sí, y sigue pasando. Ahora hablando a propósito de este panel, platicando con mis colegas mucho más jóvenes, yo ahora tengo mentoras millennials, porque ahora pues es al revés, yo ya no estoy mentoreando, ya me están mentoreando a mí, que eso es una maravilla y que es una frescura y que a mí me ha dado muchísima riqueza. Pero hablando con esta persona, me decía, es que a mí, yo con todo lo que sé en tal tema, en migración, sé muchísimo, pero soy muy joven y a mí me ha discriminado otra mujer por ser joven y mujer. Eso me lo dijo ella, lo transmito, porque creo que es un tema también que habría que pues, por lo menos escuchar que existe, digo, y tomarlo en cuenta para las medidas que podamos, las propuestas que tengamos que hacer para avanzar en la igualdad y para avanzar en estos temas. No tiene que ver conmigo, pero sí con una colega de una generación 20 años menor que yo. Entonces sí es importante ponerlo en la mesa. Pero dijiste una cosa muy importante. Yo creo que las horas de vuelo en la diplomacia sí cuentan, porque hay ciertas cosas que va uno aprendiendo solamente al vivirlas, digamos, ¿no? Sí. Y además es muy cambiante, porque no hay dos escenarios idénticos nunca. No puede ser, te haría un poco la pregunta más específica, ¿habría una discriminación hacia la inexperiencia o todavía la falta de experiencia más que a un mujer o hombre? ¿Sería el caso? ¿O por cuestión de género habría alguna forma de discriminación? ¿Cómo sientes? Ella lo sintió como discriminación por ser mujer, joven y por ello inexperta, cuando es una autoridad en el tema, porque sí, puedo decir que sabe muchísimo del tema, pero ella me lo transmitió así y en ese sentido pues es real, ¿no? Porque ella lo vivió así, como mujer joven e inexperta. Entonces sí. Y la otra es muy curioso, no le puedo llamar discriminación, pero yo fui cónsul hace 2008, hace varios años, pero es interesante, un comentario sobre los consulados, porque tiene que ver con el déficit que hay en el exterior que comentaba Heréndira. Hay 53 consulados solo en Estados Unidos, es la red consular más grande que tiene un país en otro país. 42% de los integrantes del SEM estamos en América del Norte. Eso quiere decir que
hay un déficit de integrantes del SEM Claro. en el resto en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque necesitamos atender a las comunidades mexicanas aquí. Y es una necesidad creciente. Ahora, la red consular, a mí me parece, la diplomacia consular es un activo de política exterior, es verdaderamente, bueno, yo disfruté mucho ser cónsul, pero ahí, por ejemplo, me tocó ser cónsul e ir a visitar presos, pero pues eso, fue un shock cuando yo llegué a la prisión, bueno, ya había pedido autorización para ir, etcétera, y cuando llegué a la prisión, el hombre se desconcertó muchísimo porque dijo, ¿usted es la cónsul? Le dije, sí, pero es que usted es mujer. Le digo, pues sí, es que este es un trabajo de hombres. Muy interesante porque la protección era un trabajo para hombres. Éramos 5 cónsules de 50, 10%. Hoy, afortunadamente, hay 17 cónsules de 53 cónsules. Es un cambio enorme, enorme. Ya la protección no es una tarea. A mí misma me tocó tener a un cónsul de protección trabajando conmigo en el consulado de Minnesota. Cuando él se fue, traje una mujer al tema de protección. Y ahí hay una incidencia muy especial y una influencia especial y una capacidad de hablar con otras mujeres que necesitan la protección distinta. Por eso la perspectiva de género es súper importante y que es lo que estamos trabajando en los consulados ahora, ¿no? Se está trabajando esto. Pero bueno, yo ahí dejo. En tu caso, Ana Paula, ¿alguna vez sentiste esa discriminación o ser marginada o excluida de la toma de decisiones o de negociaciones en general? No, yo creo que ni a Nanette, a Heréndira y a mí no nos van a invitar a ningún grupo de mujeres de defensa de la igualdad, porque yo lo que les quiero decir es que suscribo lo que acaban de compartir Heréndira y Nanette. No, nunca me sentí discriminada, al contrario, yo creo que para poder sentirse discriminada se necesitan, al menos en la diplomacia, verlo desde 2 planos. Lo interno es lo que han comentado tanto Nanette como Heréndira es, yo tuve una serie de jefes y jefas fantásticos, que incluso un par me regañaba porque decía que no era lo suficientemente estratégica, ergo no estaba en donde debía o ellos querían que estuviera. O sea, querían verme todavía más en acción, ¿no? Entonces, empoderada y endosada por la parte interna, siempre tuve eso. Y la verdad es que estoy muy agradecida y ahora no saben cómo lo valoro más. Y afuera tampoco, en las mesas de negociación, en las mesas diplomáticas en las que estuve, tampoco, no fue un tema ser mujer. Pero, y Nanette me ganó, porque yo creo que en la Cancillería lo que sí hay no es una discriminación necesariamente de género, sino sí somos una familia muy jerarquizada. Entonces, y les voy a decir algo que yo creo que todos nosotros lo hemos vivido, los que estamos aquí, y es, por mucho que uno ascienda en la carrera, el mentor, que es embajador emérito, yo creo que nos sigue viendo como tercer secretarios. Aunque uno ya sea embajadora o sea ministra, eso sigue de alguna manera ahí. Obviamente muchos de estos pues de estas familias con las que caminamos, que son nuestros jefes y demás, son incluyentes, porque al final, aunque nos siguen viendo no del rango o no los generales que son, pues sí nos consideran en la toma de decisión, en la opinión y demás, y no excluyen. Yo creo que hay 2 cosas bien importantes que hay que reflexionar sobre la Cancillería. Yo veo un grupo de mujeres diplomáticas muy activas en estos temas, y una cosa es ser discriminada en la Cancillería por ser mujer, que de nuevo, esto reitera lo que dije en un principio, la diplomacia en general es un oficio muy incluyente, pero otra cosa es que haya un mayor número de mujeres que estén llegando a posiciones de liderazgo en la diplomacia y en la toma de decisión. Y esto es, de nuevo, no solamente privativo de la diplomacia, creo que es un tema incluso de acceso a las mujeres en la toma de decisión global, políticas. De los 193 países que hay, 31 países solo tienen mujeres jefes de Estado y de gobierno. Curules, 26.5 de todos los curules parlamentarias son mujeres. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y a pesar de que ser un cuerpo tan cargado de mujeres, el Servicio Exterior Mexicano, ¿por qué no llegan?
Nosotros por lo menos, las mexicanas, ya tenemos 4 mujeres cancilleres, Sí. pero hay países similares con el mismo peso que nosotros, Brasil estoy pensando, no han tenido todavía una mujer canciller. Apenas están llegando a tener una secretaria general, que como saben es un puesto muy diferente al que tenemos, pero ¿qué es lo que está pasando en estos cuerpos que son al final, que tienen un componente altísimo de mujeres y que no terminamos de llegar a estas posiciones que ya deberíamos estar ahí, ¿no? Hay muchas, pero aún así deberíamos ser todavía más en posiciones de liderazgo. Yo tengo la impresión de que la diplomacia, cuando menos la diplomacia mexicana, fue precursora en muchas cosas en cuanto a cuestiones de género. Se conoce poco, porque en general se conoce poco a la diplomacia, o sea, no solamente mujeres, hombres en la diplomacia. Pero yo siento, así que desde chiquito, como decía Eréndira, que siempre hubo pues colegas mujeres por todos lados y pues dependía del talento de cada quien, si llegaban más lejos o no llegaban más lejos. Hay muchos factores, desde luego, que influyen qué misiones le tocan a uno, qué jefes le tocan a uno. Si tienen un jefe, como dice Ana Paula, que lo ve uno siempre como un primerizo, como un bebé de pecho, y no deja uno de ser bebé de pecho aunque ya esté uno peinando canas, ¿verdad? Pero sí ocurre mucho esa, la parte jerarquizada, que es la palabra correcta. Y además es más o menos natural porque no deja de ser a nivel mundial por la Convención de Viena, no deja de ser estamentos que todo el mundo reconoce, ¿verdad? Para poder encontrar a tus pares en cualquier parte del mundo. Cuando estabas en Naciones Unidas, ¿tú eras el primer secretario, Ana Paula, o qué? No, bueno, yo creo que era segunda secretaria, Ok. pero la verdad es que la delegación de México ante la ONU en esos momentos, como decimos en inglés, punch above our weight. Yo creo que todos teníamos rangos. Lo comentaba Eréndira en un principio, ustedes, una generación que ascendió un poco más rápido, vienen problemas administrativos, y yo soy parte de esta generación que tarda un poquito más, pero aún así la mía la considero una carrera bastante rápida, y creo que algo que aprende uno, sobre todo cuando llega a la cancha en Naciones Unidas, es, y esto yo creo que fueron mis primeros días en la cancha, porque no es lo mismo estar en capital. Llega uno y está la placa de México, y ya la placa, el país te da un 50% de poder de convocatoria. Quien esté detrás de la placa, ¿no? Te complementa con ese 50, 40, 30 y demás. Entonces, sí, uno puede ser segundo, tercer secretario, cuarto, pero todos lo hemos vivido. O sea, al final detrás de esa placa hay un delegado consistente que conoce bien, que tiene liderazgo, que convoca y demás. Híjole, el país sale muy bien sobre. Es fantástico cuando la sala se acerca, como decía Eréndira, y te preguntan, ¿y cómo vas a votar? La primera vez que me preguntaron eso, en la sala dije, wow, qué responsabilidad, por un lado, ¿no? Y es ahí cuando te das cuenta el paso que tiene México, y entonces te entra mucha más angustia porque tienes que desempeñarte aún mejor, porque ya tienes por lo menos un 50-60% ganado por el peso sistémico que tiene tu país, ¿no? Un prestigio Entonces, internacional indudable. y luego hay embajadores que están detrás de esa placa y no necesariamente despliegan lo que se espera de ese país, ¿no? Y Enrique, tú y yo lo vimos, decíamos a veces que había, esto es políticamente incorrecto, pero había veces que había más delegación que país, ¿no? Y mucho por obviamente los perfiles que están en la cancha trabajando y negociando. Totalmente, totalmente. Pero, perdón, Enrique, eso que Sí. dice Ana Paula tiene que ver con las calificaciones de los que están atrás de la placa. Y los que tienen experiencia en el terreno y la formación académica, profesional, sólida, suficiente, son absolutamente solventes, sin duda, y son referentes a nivel internacional. Digo, todos nosotros trabajamos con gente así, todos nosotras y tú, Enrique, perdón, trabajamos con gente así, ¿no? No se preocupen, no se preocupen por mí. Para conocer un poco más, con motivo de los 200 años del servicio exterior y de la celebración de la presencia de las mujeres en el servicio exterior, de carrera o no de carrera, ha habido 2 libros publicados, uno que coordinó Patricia Galeana, que se llama, no sé, Diplomáticas Mexicanas, y que incluye una amplia gama más allá de las diplomáticas del servicio exterior,
y otro que el título es Memorias Diplomáticas, donde colegas nuestras, inclusive Nanette Fajer, participa con experiencias en este libro que rememoran y que conmemoran el hecho de ser mujeres en la diplomacia, ¿no? Entonces yo creo que es algo fundamental, y la participación de las mujeres en el ámbito de la protección que tú señalabas, Nanette, es muy delicada y de altísima responsabilidad. Lo mismo que es la participación de las mujeres en las operaciones de mantenimiento de la paz. Hay una cercanía simplemente por el hecho el género femenino, el ser mujer, que genera confianza, que genera empatía y acercamiento, lo cual es la base fundamental para alcanzar las mejores negociaciones en los mejores términos para todos los participantes. Sí. ¿Qué medidas propondrían ustedes para mejorar el terreno de juego, digamos, para que sea más pareja la cancha, para que literalmente el talento y pues los conocimientos, el empeño de la gente, independientemente de su género, sea lo que te lleve más lejos o no? ¿Qué sugerirían ustedes? Porque efectivamente, y tú dabas algunos números, Ana Paola, todavía, y bueno, y también Nanette, el número de consulados son 17 sobre 53. Me imagino que en algunas partes tiene que ver con temas de seguridad, Nanette. También hay sitios donde, digamos, se le ablanda el corazón un poco a la Cancillería para mandar a una mujer a ciertos sitios en la frontera o... Pero ya no lo no, sé. No. Bueno, a ti No, te ya no, tocó ya están en McAllen, frontera. Sí, No, me tocó McAllen. McAllen y me tocó Venezuela, perdón, y Sí. hay mujeres en Haití, mujeres en Ucrania, las 3 únicas embajadoras mexicanas en Ucrania han sido mujeres. Sí, Hay en un Ucrania avance al inicio de la impresionante. guerra. Sí, muy impresionante el Sí. trabajo. Pero ¿qué medidas propondrían ustedes, digamos, si hubiera algo que cambiar en la ley del servicio exterior o en la práctica de ascensos o en la asignación de misiones o de adscripciones? ¿Tendrían ustedes algunas sugerencias que hacer en esa materia? A ver, Heréndira. A ver, yo creo que, por ejemplo, la composición de un cuerpo muy selecto de embajadores, 2 cuerpos, embajadores eminentes, 10, embajadores eméritos, 5. El criterio de selección no está muy claro. Son como a veces preferencias muy personales. Yo creo que aquí los miembros de carrera que conocemos a esa gente con una gran trayectoria, tendríamos que tener una voz para decir, sí, efectivamente, estas personas propuestas son, pero además yo propongo a fulano porque lo conozco, a perengana porque desplegó tales y tales acciones en una situación muy singular, de mucho riesgo, de mucha importancia para México, y logró las mejores condiciones de negociación para mi país, para México. Entonces, creo que ese tipo de designaciones habrían que tomar en cuenta otras circunstancias y no nada más las propuestas de algunos personajes, por ejemplo. De acuerdo. Sí, siempre ha sido un terreno muy nebuloso de quién llega a ser eminente y quién llega a ser emérito. Lo único que está claro son los números hasta ahora, ¿no? Son, creo que 5 y 10, efectivamente, un total de 15. Tú mencionaste, Nanette, al inicio de tu intervención, al inicio del programa, algunas de estas cosas, decías cómo podríamos ir nivelando. Hablabas, por ejemplo, de las licencias de paternidad y algunas otras cosas, pero ¿qué más, qué ingredientes adicionales que lleváramos una propuesta a la canciller actual que cambiar en ese terreno, por ejemplo? ¿Qué propondrías? Yo sí creo que, sí necesitamos políticas públicas y necesitamos medidas de acción afirmativa temporales, aclaro, temporales, no creo, pero sí creo que han servido. Si no se toman con base en una política pública, sí se han tomado en el nombramiento de más embajadoras, mujeres en embajadas, por ejemplo, en Medio Oriente. Nunca había habido embajadoras en Medio Oriente, ahora ya hay hubo en Emiratos Árabes Unidos y en Qatar, por ejemplo. Y no la sabía, Nanette, te pregunto, tú además que eres especialista en la región, no la sabía, pregunto si no la sabía porque se pensaba a lo mejor equivocadamente, es que si mandamos una mujer a un país islámico, probablemente no le van a abrir ni la puerta. ¿Habría un poco de eso?
Sí, había mucho de eso y por ejemplo en Irán, bueno, pues igual es anticlimático, pero no, porque hay países que tienen a mujeres diplomáticas, mujeres embajadoras en Irán, en Teherán, pero también había sido un tema de, ¿perdón? Y en el Vaticano no hemos tenido ninguna mujer Exacto. embajadora ante el Vaticano, o sea, Es un buen, sí, y es un tema, ahí sí es un tema ser mujer. Olvídense ya de países claro. islámicos, ¿no? Yo no sé si qué países tengan mujeres como representantes ante el Vaticano. La verdad que desconozco honestamente, no sé si ustedes tengan idea. Probablemente los Tengo el dato nórdicos del país, pero sí ha escandinavos. habido mujeres ¿Sí? embajadoras. Sí. Sí, yo tampoco tengo el dato, sería interesante averiguarlo. Sería interesante ver eso, sí. Sí. Pues yo sí, creo que han servido las acciones afirmativas, aunque no se llamen así cuando las adoptan, pero sí el número de titulares en consulados y en consulados de frontera, porque sí, bueno, tú fuiste una, Heréndira, y ahora están en Yuma y en lugares muy complicados, ¿no? Muy Entonces complicados. sí hay eso. La otra es, vuelvo al tema del apoyo en el exterior para los cónyuges y las cónyuges. Creo que sí es bien importante eso, promoverlo. Por ejemplo, permisos, convenios de memorándums de información para que se acepte que los cónyuges trabajen en un país. En Estados Unidos sí está permitido, pero por ejemplo en Sudáfrica no estaba permitido. Y entonces uno es por el ingreso familiar, pero también la frustración de la pareja, ¿no? La mayoría son mujeres que acompañan a hombres y hay una frustración brutal porque no pueden trabajar y no pueden ejercer sus funciones en ningún lado porque no hay un convenio. Entonces uno es tener más convenios que son con base en la reciprocidad, para que la gente, los cónyuges, Trabajar, ¿no? por ejemplo. Porque la verdad es que sí, tener un cónyuge que te acompañe es bien difícil. Quizás las nuevas generaciones, a lo mejor, no sé, sí es difícil porque para ellos si no pueden trabajar es un tema muy delicado. Y luego el estereotipo social, o sea, todos los estereotipos que hay, si te ven a ti como cónsul mujer y te dicen, ay, pero pobre de tu esposo, ¿qué hace, no? Y entonces hay una degradación de la imagen de tu pareja, digo, eso es lo que ha pasado, ¿no? Y yo lo he visto y yo lo he vivido. Entonces, no es nada fácil. Si hubiera herramientas y apoyos y redes para apoyar eso, creo que sería muy bueno, porque al final del día eso redunda en mayor productividad, en un mejor ambiente de trabajo y en un bienestar. Ya hablábamos del tema personal también, eso sí se necesita. Ver fórmulas, combinar fórmulas de teletrabajo o sea, que tiene que haber como más empatía, más creatividad para asumir eso. Pero sí creo que la política pública es muy importante y hemos avanzado muchísimo. Ahora, a propósito de esto, hay una política pública que es la política exterior feminista, que es como con lo que se presenta, ¿no? México en el exterior junto con otros 6 países. Y bueno, con base en eso yo creo que son principios finalmente, está apoyada en principios, pero sí habría que darle contenido y darle contenido concreto, tanto en la Cancillería como en el ejercicio de la diplomacia, de diplomacia bilateral, multilateral y consular. La representatividad, que bueno, en lo multilateral ustedes no lo han sentido tanto, yo no estaba en el área multilateral, pero sí una de las cosas es en la diplomacia bilateral participar en negociaciones. Por ejemplo, a mí cuando estuve aquí la vez pasada, me tocó ser parte muy, muy tangencial, pero sí estar platicando con mujeres que propusieron en la negociación del TMEC, o sea, el NAFTA, el Telecan modernizado, luchar con las canadienses por poner cláusulas sobre igualdad de género, ¿no? Con perspectiva de género. No quisieron los americanos, Estados Unidos se negó y México acabó, sí, siendo exitoso en colar en 2 o 3 capítulos el punto de las pymes, por ejemplo, las pymes encabezadas por mujeres como parte de las cadenas regionales de suministro. Y otro en el capítulo laboral,
el tema de la igualdad de las mujeres, de la no discriminación y el compromiso con la igualdad de género. Son ejemplos muy particulares, muy concretos, muy aterrizados en el terreno bilateral, y eso es lo que convendría también incentivar más y tenerlo muy claro en que en todas las agendas tenemos que incluir esa perspectiva de género y aterrizarla, como con las pymes, que pues, es un ejemplo muy concreto. Sí, no, y lo que decías de que los cónyuges puedan trabajar en el país al cual está adscrita su pareja, pues es bien importante. Eso requeriría probablemente una convención internacional, una convención multilateral. Digo, México podría tratar de negociar bilateralmente con algunos países. Oye, yo dejo que tus diplomáticos en México trabajen, los cónyuges, a cambio de que tú lo hagas también en tu país. Claro. Pero ahí entra uno en una serie de mundos muy extraños, sobre todo lo fiscal, por ejemplo, si paga impuestos esa pareja o no, qué tipo de trabajos puede tener, puede trabajar en cosas de seguridad, por ejemplo, el marido, la mujer, en fin, entran muchas consideraciones curiosas y habría abusos también, porque ya se puede uno imaginar, pues aprovechamos el arma secreta de la pareja o de no sé quién para que infiltre no sé qué compañía y robe secretos industriales. Vete a saber. O sea, no es fácil, me doy cuenta, y esa discusión apenas la estamos tocando aquí por encima y se ve compleja, pero creo que sería muy bueno porque efectivamente es muy difícil para una pareja de un diplomático andar saltando de país en país a los ritmos que determina la Cancillería local, y de repente tienen un plan de que, bueno, voy a hacer una investigación en un laboratorio en Estocolmo, y a la mitad del camino te mandan a Sudáfrica, se acabó la investigación. En fin, hay muchas de estas cosas muy complicadas, pero esa es la vida que hemos tenido los diplomáticos, realmente, sí, familiarmente no se aprecia a veces desde afuera lo complejo que es esto, en cuanto a muchos elementos, incluso los afectivos, o pasando sobre todo por los afectivos. ¿Tú qué cambios introducirías, Ana Paula? Así con Pues, la... pues, ya prácticamente los tocaron, pero creo que avanzar para la mujer, y te diría que para cualquier en género, continúa siendo un asunto de mentalidad individual. Es un poco, las mujeres tenemos que fijarnos los objetivos para llegar a la cima, ser sumamente proactivas en desarrollar las habilidades para alcanzar esos objetivos, trabajar el triple, demostrar. Entonces, mientras esto siga siendo un deporte individual y no se generen desde quien toma la decisión o el grupo que está tomando la decisión un cambio en las normas sociales de género, que es prácticamente lo que están diciendo todos ustedes ahorita, pues no vamos a avanzar. Y yo creo que la Cancillería o las Cancillerías es un semillero fantástico para poder, de por sí las Cancillerías son pioneras en estos cambios de normas sociales, ¿no? O sea, yo creo, todos tenemos aquí compañeros, colegas y amigos entrañables que son gays, y yo creo que el movimiento que siempre han liderado los ha llevado a tener derechos que en el resto de la sociedad mexicana no tienen. Entonces, la Cancillería debería de aprovechar de nuevo, esta convivencia tan plural y tan incluyente para poder, pues, seguir marcando pauta. Y aquí todos hablamos no nada más de la mujer. Los que tenemos pareja queremos nosotros estar bien, y eso que implica que todo nuestro alrededor esté bien, y que tengan trabajos, que los hijos y las hijas también puedan, pues, entrar a las escuelas que necesiten. En fin, o sea, es una red de soporte del núcleo familiar, sea como se conforme el núcleo familiar, que lo necesita tanto la diplomática mexicana como el diplomático, porque si ustedes ven, y ahorita es un repaso rápido de las parejas de mis amigos más cercanos y mis mejores amigos en el servicio exterior, y los hombres todos están casados con mujeres talentosísimas, unas empresarias increíbles. Y estas mujeres, bueno, pues también necesitan ver, tienen la prioridad clara en sus parejas, en sus familias, pero sí quieren continuar produciendo, siendo productivas y demás. Entonces es un cambio en la norma social de género que se puede hacer pensando en el soporte principal
de los afectos que tú estás diciendo ahorita, Enrique. ¿Quiénes son esos afectos? Y cómo atiende mejor un servicio exterior todos esos afectos, sean niños, sean parejas, cualquiera que sea el género y demás, ¿no? Yo a veces pienso, no sé si voy a decir una barbaridad, pero a veces siento que hay ciertos grupos cuyos derechos y cuyas necesidades están mejores atendidas que las de las mujeres, ¿no? En la Cancillería, no lo sé, igual estoy diciendo, no, lo digo sin sustento, pero creo que todavía también el trecho de la mujer diplomática falta cierto soporte institucional, ¿no? Pero ya está, digamos que el diagnóstico es más complejo y se necesita una red de bienestar un poquito más amplio y más incluyente también, ¿no? O sea, otros grupos tienen más soporte que las mujeres, es lo que estás diciendo. ¿Cuáles serían? No se pregunto, ¿cómo lo...? No sé si soporte, porque soporte al final no sé si tenemos todos en general, pero de repente hay ciertos liderazgos y causas de ciertos grupos que a lo mejor se atienden más rápido. Esa es la palabra. Eso ocurre en la sociedad en general, ¿no crees? Sí, o sea, no nada más dentro de la diplomacia, pues. Pero tiene que ver también con el hecho de que algunos grupos son más proactivos sí, que otros, ¿no? Entonces, es posible que sean más visibles por esa razón, ¿no? En el estudio de mujeres que estamos haciendo en el Aspen, hay un dato muy importante, porque el 1% de mujeres muy, digamos, extraordinariamente activas, influyen en el otro 99%. Es decir, o dominan de alguna manera la percepción pública de lo que es la mujer o lo que quiere la mujer. Entonces, digamos, hay un área enorme de silencio y un área de gran volumen en esto. Déjenme pasar a la parte de preguntas, tenemos ya pocos minutos. Pregunta Gustavo González Báez, de acuerdo a sus experiencias personales, ¿en qué país han encontrado mayores niveles de bloqueo o rechazo al ejercicio de sus responsabilidades por el hecho de ser mujeres? O sea, de los países en los que ya creo que lo respondieron más o menos. En Sudáfrica me imagino que tuviste un trato muy, bueno, te han de haber visto con gran afecto, incluso la neta, allá en Sudáfrica. Sí, Ya contaste tu experiencia en Filipinas también, que fue muy, no sé el caso venezolano, si fue más complicado, pero yo creo que más la complicación política más que la complicación. La complicación del intercambio público de expresiones al nivel más alto entre los dos países, pero no por el hecho de ser mujer, todo lo contrario. Yo creo que eso facilitó mucho los intercambios, tanto con la parte gubernamental como con la parte opositora, de suerte tal que invitaron a nuestro país a formar parte de los 5 estados que fueron acompañantes de las negociaciones que tuvieron lugar a finales de 2017 y principios del 18. No vi objeción al respecto, ¿no? Sí, es parte del libro que está escribiendo titulado Mentadas de Estado, ¿no? O algo así, de alto nivel. Otra pregunta, que la quiera responder, por favor, de Luis Herrera Lazo, dice, ¿en qué? Es una provocación de Luis esto, dice, ¿en qué es diferente la vida del diplomático a la vida del migrante? Yo creo que hay bastantes diferencias, pero a ver, la pregunta es para ustedes, a ver, ¿qué opinan de eso? Los diplomáticos sabemos a dónde vamos a llegar y qué vamos a hacer. Tenemos un trabajo cuando llegamos, ¿sí? Eso es, para mí, digamos, la diferencia fundamental. Tenemos un cierto nivel alto de certidumbre. Y si hablamos de, obviamente, migrantes indocumentados, pues el abismo es claro, ¿no? O sea, nosotros somos... Y vas con una misión. O sea, vas con una misión, con derechos reconocidos, con obligaciones muy estipuladas, o sea, y el migrante indocumentado, pues, no, de entrada, los derechos, sus derechos tiene que luchar por esos derechos como persona, como ser humano, de entrada, ¿no? Es una diferencia... Es una diferencia enorme. Sí, hay un área que... Sí, perdón, adelante. Y el migrante que sale por necesidad, pues también es muy diferente a la salida de un diplomático. Sí. Ahora, no sé si Luis te estés refiriendo al migrante
Ya que no se llama contribuye. fuga de cerebros, pero se llama compartir el conocimiento, ¿no? Circularidad del conocimiento, creo que ahora se llama. No sé si te estés refiriendo a eso, No, a yo los digo, a migrantes. ver si nos responde ahorita, Bueno, perdón, sí. No a ver sé, si nos claro, pues no, es responde. que la situación de Clara, vulnerabilidad de un migrante es brutal, ¿no? Es increíble, ¿no? Lo que tienen que pasar, y además ya con una mano atrás y otra adelante, y llegar indocumentados, bueno, eso es lo más vulnerable. Ahora, si te vas ahí, si emigras de tu país porque encuentras mejores condiciones laborales de otro nivel, pues son las condiciones, pero no son migrantes, ¿no? Como no, los no, no, no. entendemos y como los conocemos. No, pues yo entiendo un poco la pregunta de Luis, más bien en la referencia a que somos nómadas de alguna forma. Exacto, exacto. ¿Verdad? Entonces, si vas cambiando de Lo circunstancias adaptable del que tienes que país, ser, te sí. tienes que adaptar, correcto, etcétera, ¿sí? Pero bueno, una cuestión que creo que vale la pena que sobre todo Ana Paula nos comparta, en algún sentido también Heréndira, tú todavía no llegas a esa edad y a ese problema, Nanette, es el brinco de la diplomacia al sector privado. Es bastante más complicado de lo que parece. En parte, ustedes me corregirán si opinan igual que yo, porque el funcionario, incluso de alto nivel en corporativo, empresarial, a veces no entiende muy bien qué kilometraje se le puede sacar a alguien que tiene experiencia diplomática. O sea, dicen, bueno, tenemos ya a la embajadora Barbosa trabajando con nosotros, ¿y qué le pedimos? ¿No? Nos sentimos muy honrados de que trabaje aquí en la empresa X, pero ¿qué funciones le vamos a dar? ¿Va a procurar la paz entre las empresas? Sí, claro. ¿Va, va, va a impulsar el desarrollo económico de los pueblos de al lado? ¿Qué va a hacer? Estoy caricaturizando, pero cuéntanos un poco tu experiencia, Ana Paula, en eso. Oye, qué bueno que viene esta pregunta 5 años después, porque los primeros 6 meses de la reinvención, no sé si te hubiera podido contestar, pero lo primero, Enrique, son varias cosas. Uno, nadie sabe qué es un diplomático, ni un embajador, ni embajadora. Afuera, el círculo, estoy hablando de empresarios bien formados, hablo de educación formal y demás, no saben realmente qué es lo que hace un embajador y un diplomático. Los clichés muchas veces ganan. Y yo les digo que tuve que hacer no sé cuántas ediciones de mi currículum, porque no se entendía, porque uno no sabe tampoco traducir Claro. los pequeños logros o las pequeñas contribuciones que vamos dándole a la política exterior de México, por un lado. Por otro lado, yo no voy a estar nunca lo suficientemente agradecida con la Cancillería mexicana por la formación que me dio. Me dio una versatilidad que no sé si en otra profesión o oficio lo hubiera obtenido, ¿no? Es increíble la capacidad de adaptación y la capacidad de entender y la visión estratégica que puede ir acumulando y desarrollando un diplomático, una diplomática mexicana. Entonces, esa parte quizá estando en el servicio exterior y no teniendo otra experiencia de vida, uno no la valora, pero es increíble la formación tan amplia que nos dan. 2. Y 3, creo que al menos en mi experiencia personal, hay una barrera, un obstáculo muy duro en México, sobre todo. Creo que en otros países como Estados Unidos no es tan evidente, pero en México está muy estigmatizado el salto de lo público a lo privado. Y creo que también estando en lo público, cuando llegaba gente del sector privado, también los estigmatizábamos. Y te van arrinconando, ¿no? Hasta que empiezan a ver que va solucionando problemas y demás, que empiezan a reconocer un poco el valor. Yo les diría que los diplomáticos trabajando en empresas transnacionales y en países en donde hay mucha polarización política o hay gobiernos diferentes haciendo políticas públicas diferentes, es cuando más se necesitan. Nosotros sí creemos en el diálogo, a diferencia quizá de mucha gente que no ha tenido la experiencia pública, pues nosotros, si algo aprendemos en la Cancillería es que nos tenemos que sentar con todos
No importa el color, el perfil, el sabor, nada, y tratar de buscar soluciones. Entonces, creo que esa es como que la manera más fácil de explicar a la gente que es un diplomático, construir soluciones, y no se construyen soluciones solamente a partir de visiones afines. Es justo cuando a lo mejor las sociedades están más polarizadas y más encontradas que más lo necesitan. Entonces, yo les diría que las empresas operan en ciclos cambiantes, están acostumbradas unas a trabajar con cierto perfil de autoridad política pública, regulador. De repente hay cambios, como lo estamos viendo, por ejemplo, en todo nuestro hemisferio, y en donde se necesita un intérprete y alguien que sí sepa escuchar y ver de qué manera puedes. Son los gobiernos que elige el pueblo, la mayoría de al menos en América Latina, por ejemplo, la mayoría es pues obviamente producto de sistemas democráticos, y de este lado hay que encontrar soluciones para que las empresas puedan transitar, ¿no? Entonces, la verdad es que hay mucho espacio para la diplomacia en el mundo corporativo, diría yo. Sí, lo de escuchar, entender al otro, es que la habilidad que se genera es la de entender al otro. Así es. No puedes partir de tus prejuicios ni de tus convicciones, porque tienes que saber qué está pensando el iraní que tienes ahí sentado enfrente, o qué está pensando el canadiense o lo que sea. Y luego es no solamente lo externo, Enrique, también es un tema de comunicación interna dentro de las organizaciones y las empresas, ¿no? Muchas veces tienes que convencer a mucha gente por qué sí conviene hablar con A o B, ¿no? Sí. ¿Tú querías comentar algo, Erendira, sobre esto? Sí, un poco en el lenguaje diplomático que entendemos todos, ¿no? Esto que acaba de reiterar Ana Paola, en el sentido de encontrar visiones conjuntas donde las posiciones son totalmente contrapuestas y que sean en beneficio de los participantes en tal o cual negociación. Yo recuerdo, por ejemplo, las tengo muy presentes y de alguna manera sigo aplicando expresiones que tenemos en la diplomacia, como la forma es fondo, la forma en que abordas algo, en que tratas a alguien, pues está dando ya un mensaje de por sí, ¿no? Otra que era favorita es nothing is agreed until everything is agreed. Nada está acordado hasta que todo está acordado. O sea, esta visión holística de las negociaciones, integrada, comprensiva, es algo sumamente importante que yo creo que se traduce en cualquier, digamos, relación empresarial, diplomática y de otro tipo, humana, ¿no? Y algo sumamente importante que nosotros los diplomáticos de carrera tenemos es el sigilo. Sigilo y discreción, aun cuando ya terminamos nuestra misión. Y trátese de un diplomático de carrera, un diplomático asimilado o uno temporal. La regla del Chatham House Rule también es algo muy importante que nos hace pues que la gente se abra, ¿no? Que todos nosotros podamos abrirnos, ¿no? Y finalmente hay algunas lecciones que algunos de nuestros mentores diplomáticos de carrera, los grandes diplomáticos como tú, Enrique, estas frases que señalan que is excused, is accused. Entonces, no asumir cuestiones que no nos competen, que no nos tocan, y bueno, encontrar puntos de proximidad. En mi caso, yo no estoy en la iniciativa privada, tengo la fortuna de haber sido invitada al Instituto de la Secretaría de Defensa Nacional, que imparte el doctorado en Seguridad y Defensa Nacionales. Y creo que ahí encontramos puntos de confluencia en los dos cuerpos de carrera más antiguos del Estado mexicano, el Servicio Exterior y las Fuerzas Armadas. Y nuestro propósito, pues, es velar por México, aunque suene y a mucha gente le parezca hueco, es real, a eso dedicamos nuestra vida. Y tenemos una serie de reglas que nos hacen rendir cuenta los diplomáticos, siempre. Entonces, es algo que nos enorgullece, a mí me enorgullece mucho, no hablo en plural, a mí me enorgullece. La verdad es que cuando hay una situación especialmente tensa, incluso de beligerancia, tomen el caso de las FARC y el gobierno colombiano, o la situación en Medio Oriente, tantos otros, los que acuden a resolver esto, a intentar resolverlo, son los diplomáticos, no se llama a los veterinarios ni a los
astronautas, ¿verdad? Entonces, estoy preguntándome un poco en voz alta la contribución de la diplomacia que pudiera tener actualmente en este entorno de polarización al que se ha referido Ana Paola. Porque prácticamente para donde voltee uno, si lee uno la prensa italiana, te hablan de la polarización, ¿eh? Si te habla, ¿no? En Francia ahorita no se diga, y así por el estilo. Prácticamente los extremos se están, digamos, separando cada vez más en el espectro político. Yo no sé si la diplomacia pudiera traer algún tipo de cura a ese mal que está lastimando mucho, bueno, en Estados Unidos, Nanette, tú que estás ahí todos los días, algunos están hablando de una guerra civil. Sí. A lo mejor lo usan como una imagen un poco, llamémoslo así, metafórica, pero hay otros que están como en pie de guerra, ¿no es cierto, Nanette? Sí, Es muy totalmente. difícil, muy Sí, la difícil. polarización que vivimos aquí en tiempos de campaña es impresionante. Desde la parte donde, bueno, pues no se ha podido perseguir al expresidente Trump por los delitos cometidos, 37 delitos federales, el asalto al Capitolio, en fin, es impresionante y lo que genera esto es brutal. Otra parte, lo que está pasando, por ejemplo, otro tema que está pasando con el Partido Republicano, sus candidatos y su narrativa. Es brutal, o sea, ellos están hablando de invadir a México por el fentanilo, por ejemplo. Son narrativas extremas que ya son parte de la narrativa de los republicanos, ya es de todos los candidatos, no nada más de DeSantis o de Trump, no, o sea, todos los candidatos republicanos incorporan en su narrativa este tema de la invasión a México. Son actitudes de veras inéditas, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Sí, Hoy. ya vi que la frase con la que se organiza la UNESCO es que en la mente es donde nace la guerra y ahí es donde hay que empezar a combatirla, ¿verdad? Exacto. Y esa narrativa de la que te refieres, Nanette, pues está siendo cada día más tóxica. Es decir, hay gente que sí se la cree. No, sí, Salir claro. a las calles Sí. y al que no piensa como uno hay que anularlo. Eso ya los diplomáticos sabemos muy bien y los historiadores todavía más que a dónde lleva. Es una cuestión peligrosísima. Y bueno, pues miren, estamos llegando al final del programa. Hay una última pregunta de Fernanda Durán. Felicitaciones de Jorge Castrovalle, que las manda a saludar. Una pregunta de Fernanda Durán que dice, ¿qué consejo le podrían dar a mujeres jóvenes para abrirse camino y ser más exitosas en el mundo diplomático y profesional? Ahora sí que, como senseis ustedes tres, ¿qué recomendación darían a las mujeres que quieran entrar en la diplomacia y tener éxito en este mundo? No es fácil. Yo les daría dos. Tomen decisiones sin miedo. Sigan sus instintos y trabajen administrando la culpa. Yo creo que todas acá tenemos culpa de alguna manera. Culpa por no llegar al Festival de la Madre, en mi caso, por no llegar a mi despedida soltera, que no llegué, por cierto, que la única que me hizo mi suegra. Esas culpas están ahí, muchas veces son complicadas, entonces hay que administrarlas bien, entender muy bien, que estamos tomando decisiones con la información que tenemos en ese momento y generalmente van a ser las mejores. Entonces, tampoco no autolatigarnos después. Muy buenas recomendaciones, sí. A ver, Erendira. Yo recomendaría que se preparen mucho, que conozcan muy bien el país que quieren representar, que conozcan de dónde viene, pero sobre todo a dónde quiere ir, a dónde queremos llegar, y que conozcan el entorno en el que ese país al que quieren representar se está desenvolviendo, las decisiones que se toman y las consecuencias, y que vean ese país al que quieren representar como algo muy poderoso, muy grande y con una gigantesca responsabilidad, porque cada vez que un diplomático habla como tal, está hablando en nombre de toda una población, de todo un estado, en el caso nuestro con una historia de más de 2 siglos y con cerca de 130 millones de habitantes. En nombre de todos ellos se habla con responsabilidad. No, y hay que decirse muy mañoso también. Tú te acordás en Naciones Unidas, Ana Paola, que decíamos, está hablando
a título personal este personaje que representa tal país o está hablando de veras a nombre de su país? Claro. Más bien, Hay una gran ya diferencia. le conocíamos a ese embajador o embajadora al pie del cual cojeaba y sabíamos que estaba en el lucimiento y no necesariamente en alguna posición verdaderamente nacional. Sin Y para duda. cerrar, Nanette, ¿tú qué recomendarías a las Bueno, jóvenes pues, diplomáticas como aspirantes a? me sumo a lo que dijeron mis queridísimas amigas y colegas. Sí, las culpas, adiós las culpas. Sean más compasivas con ustedes. Somos juezas severísimas con nosotras mismas. Sí. Por favor, no, véanos a nosotras. En 20 años van a pensar igual. Entonces, ahórrense el camino. Sean mucho más compasivas con ustedes mismas también. No, no dejen la pasión, porque la pasión es un motor maravilloso, maravilloso para esta carrera. Y también otra cosa es, no pierdan la capacidad de asombro, anímense, entren al servicio exterior. Es un mundo de veras fascinante. Muy bien, pues muchísimas gracias a las tres. Yo he disfrutado enormemente la conversación. He aprendido todos los secretos que ustedes jamás me quisieron compartir a lo largo de décadas en la Cancillería, lo cual les agradezco. Y propongo que cuando venga Nanette a México la próxima vez, entre los tres la invitemos a comer. Me Seguro. parece muy bien. Parece O bien. vénganse a Washington y yo los invito a O cenar. vamos a las jaivas en Washington, exactamente. Bueno, Muy bien. gracias. Bueno, un millón de Gracias, Enrique. Cuídense muchísimo y Nanette. compartan esto. Las redes están caminando con el Centro Salinas Pliego, Sopitas, todos nuestros aliados, YouTube, Quibernus, en fin, las diferentes redes, y pues con mucho gusto, si pueden ustedes compartir estas reflexiones, creo que van a ser muy buenas. Y deberíamos mandarla al programa al Matías Romero también, al Instituto Matías Sí, Romero, claro. para que conozcan cómo se ve el mundo post-academia diplomática. Bueno, un abrazo muy grande a las tres. Abrazote. Gracias, Enrique. Gracias por la Gracias. invitación. Hasta luego. Bye, besos. Bye. Hasta pronto.